Muy buenas noches, muchas gracias a Luis y a Diego por asistir a este primer CIPAS del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Esperamos de pronto a ver si más tarde se conecta Arlenis. Y bueno, primero que todo les comento que he podido evidenciar allí en el foro de discusión de la actividad paso número 2 que Luis ya adelantó una parte del desarrollo de la actividad, la parte individual de la actividad paso número 2, lo felicito. Lo que es importante recalcar, Luis, es que, digamos, estos conceptos de las balanzas de pago, digamos, son unos conceptos específicos de la balanza de pago, ¿sí? La cuenta corriente es una de las cuentas de la balanza de pagos, es diferente a la cuenta corriente que encontramos en los bancos, ¿no? Y la cuenta de capital también es una cuenta especial, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Una explicación de esos temas se encuentran allí en contenidos y referentes bibliográficos, ¿ok? Tutor, buenas noches, ¿cómo está? Qué pena. En cuanto a eso, no, realmente no tenía claridad de que eran diferentes, pero tengo la dificultad, no abren los links Lo que del repositorio que pasa, no, sí, no sí, sé sí si abren. Sí abren, Luis. Lo que ocurre es lo siguiente, es que yo le recomiendo que cuando se conecte, tan pronto se conecten o se loguee a la UNAD, enseguida entre a la parte de biblioteca, e-biblioteca, ¿sí? Y ya cuando esté en la biblioteca, entonces sí le da clic a los enlaces y debería estar, o sea, si usted está conectado a la red de la UNAD y no han transcurrido, o bueno, transcurren menos de 10 minutos y hay actividad, es decir, que usted está, digamos, dentro de la visualización de ese documento, por ejemplo, supongamos que esté en la base de datos el libro, ¿sí? Si usted está subiendo páginas, mirando y hay algún tipo de interactividad, de movimiento, ¿sí? Que pase menos de 10 minutos, usted va a poder continuar. Pero si no hay ningún tipo de movimiento, él llega y se desconecta, como que se desactiva. Entonces toca otra vez volver a loguearse y ahí entonces él vuelve como a reconectarse. Es que es el inconveniente que sucede a veces. ¿Ok? listo, sí, señor. Pero sí están funcionando. Voy a compartir pantalla y de una vez lo vemos. Bueno, entonces vamos por acá. Aquí en el entorno de aprendizaje, en la unidad número 1, Gestión Financiera Internacional y Economía Internacional. Vamos a darle, por ejemplo, clic al primero, el de Daniel Sullivan y Radebov. Damos clic ahí donde dice negocios. Esta base de datos es la de eBooks 7-24. Creo que ese es un libro de McGraw-Hill, de la editorial McGraw-Hill. Sí se demora un poquito en abrir, pero ahí lo va a abrir. Bueno, ahí lo tenemos entonces. ¿Sí? El libro se denomina Negocios Internacionales, Ambientes y Operaciones. ¿Sí? Claro está que él me abre en la página número 1 y yo quiero buscar otra. Aquí aparece que está capítulo 6 al 8, página 200 a la 281. Entonces vamos a buscar aquí donde dice página digital, lo cambiamos por 200 y le damos aquí flecha a la derecha a ir.
Bueno, dice demorar un poquito, pero ahí debería abrirlo. Ah, bueno, ahí está. Comercio internacional y teorías del AM. Eso quedó mal. Y teoría de la movilidad de los factores. Parece que tuvieron ahí un error en imprenta. Y aquí con esta flechita a la derecha, pues van a la siguiente página. ¿Sí? Ahí está el caso entonces de la evolución del comercio internacional en Taiwán, que es muy bueno. La ocupación japonesa, periodo de sustitución de importaciones. Yo les recomiendo que lo lean, es bastante interesante. Este libro de negocios internacionales. ¿Sí? Taiwán y sus principales mercados de exportación. Segundo periodo de sustitución, periodo de reforma económica. Bueno, y así pues continúa la lectura. Y ya empieza entonces con el tema de introducción, porque los legisladores dependen del comercio internacional y de las teorías de la movilidad de los factores. Ok, entonces les recomiendo que lo visualicen. Ustedes están viendo lo mismo que yo, ¿cierto? La pantalla de negocios internaciones. ¿Estoy en lo Sí, correcto? señor. Sí. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a ir a las diapositivas que están acá. Vamos a ampliarlo. ¿Me confirman si ahí lo observan ampliado? La portada. Sí, señor. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos a ver balance de pagos y teorías del comercio internacional. Yo les ruego el favor que me ayuden leyendo algunas diapositivas. Okay. Bueno, yo empiezo, si les parece. Antecedentes del comercio internacional. Los bancos comerciales desempeñan un papel importante en el comercio internacional, actúan como intermediarios entre importaciones y importadores y exportadores. Tienen conocimiento y amplia experiencia práctica en comercio exterior, junto con conocimientos legales de suministro en diferentes países. Los bancos tienen corresponsales legales de suministro en diferentes países. Los bancos, los bancos tienen corresponsales en la mayoría de los países a través de quienes tratan con las contrapartes. Algunos bancos pueden tener sus propias sucursales en otros países. Como los bancos son instituciones financieras importantes, son dignos de confianza y sus clientes pueden confiar en ellos. Brindan servicios de asesoría diversos temas a sus clientes importadores y exportadores. Cobran pagos de países extranjeros a importadores en países extranjeros y también envían fondos a los exportadores en el extranjero en nombre de sus clientes. Los bancos ofrecen diversos tipos de servicios a las comunidades empresariales locales e internacionales. Estos servicios incluyen facilidades financieras para exportadores e importadores, mediante préstamos y descubiertos, descuentos y compra de letras de cambio. Hay muchos más riesgos inherentes a la compra y venta de bienes en el extranjero que a nivel local. Algunos de los riesgos en el comercio exterior se explican brevemente a continuación. Bueno, tenemos allí entonces los riesgos de los exportadores, factores geográficos, sistema legal, idioma, impago y retraso en la entrega de bienes y liquidación de fondos. Bueno, vamos a empezar con riesgos de los exportadores. Los acuerdos para vender bienes en el extranjero suelen ser más complejos que los relacionados con las ventas en el mercado interno, debido a las siguientes razones. Factores geográficos. Entonces, los bienes exportados se venden a compradores que por razones geográficas probablemente sean menos conocidos en el propio país del vendedor. Eso ocurre muchas veces aquí en Colombia. Algunos productores, algunos exportadores están dedicados solamente a exportar pulpa de fruta, alguna manufactura especializada o café con determinadas características, sabores, olores, etcétera, ¿sí? Y obviamente se lo dirigen directamente a ellos porque pues, seguramente obtendrán un mayor beneficio que ofreciéndolo aquí en el país, ¿cierto? Sobre todo este tipo de productos que digamos son exclusivos, ¿no? Y que tienen ciertas propiedades o características que se pueden o que les permite pues cobrar un mayor precio por ellos. Sistema legal. El comprador a menudo estará sujeto a un sistema legal y costumbres comerciales diferentes a los del país del exportador. Idioma, otro factor importante. Los idiomas de los exportadores e importadores pueden ser diferentes y por lo tanto sería necesario traducir el texto básico y sus implicaciones relacionadas.
no aparece más, pero obviamente el idioma universal para las transacciones es el inglés, ¿no? Porque obviamente el Reino Unido fue el país pues pionero en, en promover este comercio internacional a través de sus diferentes colonias inicialmente, luego a los demás países, luego hicieron relaciones con los demás países europeos, con los portugueses, los españoles, los franceses, los holandeses, y bueno, ahí el comercio empezó a surgir y la competencia a crecer. Impago. Exportar suele conllevar un mayor riesgo de impago que las ventas nacionales. Este riesgo se conoce como riesgo del comprador. Riesgos de los importadores. Entonces, entre los riesgos de los importadores tenemos retraso en la entrega de los bienes y liquidación de fondos. El tiempo que tardan los bienes en pasar del vendedor al comprador es generalmente mayor para las exportaciones que para los bienes vendidos a compradores nacionales. Sí, claro está. Esto plantea un problema porque los compradores prefieren no pagar hasta que los productos hayan sido inspeccionados, mientras que los proveedores quieren el pago en el momento del envío o antes. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Lo que Lo realmente que, sucede, perdón, qué pena. Síganse. lo que realmente sucede es a menudo un compromiso. Lo que realmente sucede es a menudo un compromiso, el resultado del poder de negociación relativo de las dos partes en el comercio. Riesgos cambiarios. El comercio de exportación implica una transacción financiera en moneda extranjera, ya sea por el comprador o para el vendedor, o a veces para ambos, y por lo tanto entraña riesgos cambiarios. Control de cambios. El comercio de exportación puede implicar regulaciones de control de cambios, tanto en el país del vendedor como en el del comprador, y una variedad de riesgos adicionales para el vendedor. Riesgos políticos. Existen riesgos en caso de guerra o desastre nacional entre países. Estos riesgos también se conocen como riesgos país. Tipos de comercio internacional. El comercio internacional se desarrolla de acuerdo con varios tipos de transacciones comerciales. Los principales tipos son el comercio de exportación e importación, el comercio de intercambio, el comercio de servicios, el comercio electrónico, el comercio con empresas multinacionales, el comercio bilateral y el comercio regional. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el comercio internacional es el movimiento que tienen los bienes y los servicios a través de los distintos países y sus mercados, gestionados mediante diferentes tipos de transacciones. Estos intercambios, a los que denominaremos exportaciones e importaciones, se realizan en distintas monedas extranjeras, o sea, en divisas. En algunos casos existen leyes que regulan específicamente estas compraventas, imponiendo restricciones sobre el tipo de productos que pueden entrar en un país, determinando aranceles, etc. Para dominar las técnicas de comercio internacional hay que ser conscientes de que, entre otros aspectos, como el marketing, la financiación o la logística, la legalidad es clave para convertirnos en especialistas en el tema. Vamos a hablar de la normativa internacional para el comercio internacional. En primer lugar, lo primero en que debemos fijarnos al hablar de los aspectos generales del comercio internacional en materia de leyes es que lo que se nos aplica es, antes que nada, el ordenamiento internacional, es decir, el conjunto de leyes que regulan el comercio exterior y que son supranacionales. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, es la principal organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Esta organización es la responsable de determinar y hacer cumplir las normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones. Su principal función, por lo tanto, es velar porque el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible. ¿Quién me ayuda leyendo esta, por favor? Esta diapositiva. Comercio internacional. Según su propia definición, los pilares sobre lo que descansa son los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Estos acuerdos de la OMC
incluyen bienes, servicios y también la propiedad intelectual. Entre otras cosas, establece los principios de liberación, así como las excepciones permitidas, Incluyen los compromisos contraídos por los distintos países de reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio y de abrir y mantener abiertos los mercados de servicios. Es importante destacar que, aunque se habla de normas, en realidad son acuerdos y hay un conjunto muy diverso de ellos. A título de ejemplo, citaremos algunos de los más importantes. El Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y Comercio, con respecto a las mercancías. Segundo, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Tercero, los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Otras instituciones que tienen que ver con el comercio internacional son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en la que los gobiernos trabajan de manera coordinada para responder a los retos económicos, sociales y ambientales derivados de la interdependencia y la globalización. Perfecto, muchas gracias, Luis. Si quieren, aquí hay un enlace. Vamos a ver el GATT. Bueno. Esta es la página de la Organización Mundial del Comercio, que en inglés es WTO, World Trade Organization. Dice allí, la mayoría de los textos jurídicos de la OMC, la mayoría de los acuerdos de la OMC son el resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay, celebradas en 1986 hasta 1994, y se firmaron en la Conferencia Ministerial de Marrakech, en abril de 1994. Existen unos 60 acuerdos y decisiones que suman unas 550 páginas. Las negociaciones celebradas desde entonces han producido textos jurídicos adicionales, tales como el Acuerdo sobre Tecnología de la Información, Servicios y Protocolos de Adhesión. En la conferencia ministerial celebrada en Doha, en noviembre de 2001, se inició una nueva ronda de negociaciones. Aquí entonces están los acuerdos de la Ronda Uruguay. Aquí está la declaración de Marrakech del 15 de abril del 94, el acta final. Bueno. Si quieren les voy a compartir esta página web, que es muy interesante. Y mira, aquí dice miembros de la OMC. Vamos a darle clic aquí a miembros de la OMC, con eso vemos. Y aquí en el chat les comparto la página web. Bueno, entonces dice allí, miembros y observadores. 166 miembros desde el 30 de agosto de 2024 son con la fecha de adhesión a la OMC. Pulse con cualquier miembro para ver información sobre estadísticas comerciales, compromisos en la OMC, diferencias, exámenes de las políticas comerciales y notificaciones. Entonces veamos Colombia. Busquemos en C, Colombia. Mire, se adhirió el 30 de abril del 95. Dice allí, Colombia, la OMC, esta página contiene información sobre la participación de Colombia en la OMC. Colombia es miembro de la OMC desde el 30 de abril del 95 y miembro del GATT desde el 3 de octubre del 81. Okay. Recuerden, ¿no?, que el GATT se convirtió luego en la OMC. ¿Okay? Bueno. Estadísticas comerciales. A ver si esto se puede poner más grande. Hacia esta. Miren. Esto se puede mover. Eso. Miren aquí. Aquí estamos en Colombia. Pero mire. Número 1, Estados Unidos. Número 2, Unión Europea. Número 3, China. Y número 4. No sé por qué está ahí. Panamá, perdón. Panamá.
Y número 5, India. Dice allí, exportaciones de mercancías FOB. ¿Saben qué significa FOB? No, señor. Significa o son las iniciales de Free on Board. Free on Board. ¿Sí lo habían escuchado antes? No, la verdad que no, no, señor. No, ¿Habían escuchado los Incoterms? Los términos que se utilizan cuando se hacen envíos o exportaciones o importaciones que vienen, por ejemplo, en los barcos, en los buques, dentro de los containers, ¿no? Bueno, les queda entonces de tarea investigar qué es ese Free on Board. Dice allí que las exportaciones de mercancías Free on Board corresponden en millones de dólares de los Estados Unidos del año 2022 a 56.999 millones de dólares para Colombia. Importaciones de mercancías, CIF, es otro Incoterm. Averigüen qué significa, ese se los dejo de tarea. Esa cifra de importaciones de mercancías en condiciones CIF, también millones de dólares de los Estados Unidos al año 2022, sumaba 77.413. O sea que estamos importando más de lo que exportamos, ¿no? Si importamos 77.000 y exportamos 56.000, ¿cierto? Ahí hay algo malo. Bueno, exportaciones de servicios comerciales. Estamos exportando 12.025 millones de dólares de los Estados Unidos, según cifras de 2022. Y estamos importando servicios comerciales por 17.421. O sea que tanto mercancías como servicios estamos importando más de lo que exportamos. Por eso estamos con un déficit. Aunque lo hemos venido bajando porque no estamos importando tanto, sobre todo ahorita en el cambio de gobierno, pero sin embargo, toca mantener reservas para, pues si es necesario, ayudar a que la tasa de cambio pues no se dispare, ¿no? Aunque por otros factores se ha logrado mantener, aunque últimamente está un poquito más alto de lo normal, por encima del barrera del 4.000, pero había estado antes por debajo, ¿sí? Bueno, aquí abajito véanse los perfiles comerciales y los perfiles arancelarios. Veamos los perfiles arancelarios. Dice ahí Colombia, es más grande. Part A1, parte A1. Tariffs and Imports. Summary and Duty Ranges. Entonces, tariffs son como aranceles, ¿sí? Tarifas, aranceles. Y importaciones, summary sería como resumen, y duty ranges y rangos de esas actividades. Dice, summary, resumen, simple average final bound. Entonces sería el aspecto o el rubro final promedio simple. ¿Sí? Simple average final bound. En total son 41,9, deben ser millones de dólares. AG y non-AG. AG, vamos a ver si aquí abajito qué significa el AG. Ah, pero no lo dicen. ¿Qué significará el AG? Debe ser este AG y este non-AG, este sin incluir algo o sin considerar algo, y el AG debe ser considerando algo. Bueno, AG son 92, non-AG 33,5. ¿Qué más dice allí? Bueno, WTO Member Since, o miembro de la Organización Mundial del Comercio, del 95. Binding Coverage, cubrimiento de comercio, ¿sí? Total, 100. Y non-AG también son 100. Bueno, tengo que averiguar ese AG qué significa.
Espera, vamos a preguntar aquí en el famoso Google. Agriculture, agricultura. Y non-AG es sin agricultura o sin considerar agricultura, ¿sí? Entonces, agricultura 92 y que no sea agricultura 33,5. Okay. MNF applied. Vamos a ver eso qué significa. Significa most favored nation. Será la nación más favorecida. Vea. Entonces, nación más favorecida aplicada. Entonces, promedio simple al 2023 eran 6,7 total, agricultura 14,1 y lo que no es agricultura 5,7. Deben ser millones de dólares. Agricultura, cuotas de arancel, tariff codes, tarifas de arancel en porcentaje, 27,9%. Y agricultura special safeguards, safeguard es como salvavidas, bueno, salvavidas especial en porcentaje, 29 millones. Bueno, aquí sí hay unos aspectos que uno, pues que no está acostumbrado a analizar, ¿no? Frequency distribution, frecuencia y distribución. Los productos de agricultura y productos que no son de agricultura. Tenemos allí entonces duty free, ¿no? Recuerden cuando sale el avión un aviso que dice duty free, que es libre de pago de impuestos, ¿no? Duty free. Entonces está duty free. Dice allí entre 0 y 5. Las tarifas, ¿no? Tarifas y valores de importación en porcentaje. De 0 a 5, está otra escala de 5 a 10, otra escala de 10 a 15, otra escala 15 a 25, otra escala 25 a 50, otra escala 50 a 100 y mayor a 100. Y ahí entonces se encuentra esta primera rango o digamos fila, donde muestra que la nación más favorecida, la aplicación a la nación más favorecida para el año 2023, y muestra ahí entonces esas tarifas, ¿sí? 3,2 sería duty free, sin pago de impuestos, bueno, no sé por qué, si sin pago de impuestos, sí, lo que tiene que ver es con productos agrícolas, a los que se les aplicó debe ser algún tipo de beneficios más favorecidos, no sé exactamente qué corresponde a eso, pero sí son más favorecidos. 3,2 en duty free, de 0 a 5, 11,3 y así entonces vemos que aumentando, pero ya cuando el rango de las tarifas es muy alto, de 15 a 25, ahí sí baja bastante, miren que pasa de 39,5 a 0,4, 25 a 50 no hay ninguno, de 50 a 100 hay solo 3,3, correcto, bueno. Y aquí tenemos las aranceles y importaciones por grupos de producto. Entonces tenemos el grupo, primer grupo son animales vivos y carnes. Segundo, dairy products, son productos a base de leche. Tercero son fruits and vegetables, frutas y vegetales. Cuarto es coffee, tea, cocoa and spices, o sea, café, té, chocolate y especias. Y por último, cereals and food preparations, cereales y preparaciones de comida. Y tenemos ahí todos esos valores. Final bound duties, MFN applied duties e importaciones. Y mira, importante ver todos estos grupos.
cómo están así organizados. Eso es en la parte A, en la parte B, entonces tenemos como por países, ¿no? Productos agrícolas por países y productos no agrícolas también distribuidos por países. Y estos países en específico, ¿no? Estados Unidos, Unión Europea, bueno, Unión Europea es un grupo de países, Canadá, Japón y Reino Unido. ¿Sí? Un poquito como sesgado, ¿no? Bueno. Bueno, pasemos nuevamente entonces a las diapositivas, sino que quería compartirles eso. Bueno. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD. Por último, cabe recordar que en el caso de España también hay que tener en cuenta lo que nos dicta la Unión Europea. Por su parte, la política comercial se concreta en el Tratado de Lisboa. ¿Cuál es la normativa nacional para el comercio internacional? Bueno, en segundo lugar, pasaremos ahora a otro ámbito dentro de los aspectos generales del comercio internacional, aquí referido a la normativa de carácter local y nacional. El ordenamiento local se refiere al conjunto de leyes que regulan las operaciones comerciales dentro de las fronteras de un país. Por tanto, se aplica en ese estado sin que tenga ningún efecto en ningún otro país. Ahora mencionaremos los tipos de normativas que hay que tener en cuenta a la hora de practicar comercio exterior desde un punto de vista nacional. Leyes operativas, ¿sí? Son normativas que controlan la entrada y la salida de las mercancías de un territorio, regulando aspectos como las cuestiones de aduanas entre la de origen y la de destino, normas que regulan el transporte internacional, etc. Leyes fiscales, normativas con especial incidencia en el IVA, en el comercio internacional y también en los impuestos especiales que gravan las transacciones del comercio exterior. Las normas administrativas nos orientan en el redactado de los contratos internacionales de compraventa, en la preparación, documentación y envío de la mercancía. Esto está ligado con las leyes operativas. Y también tenemos otros aspectos normativos, pero también relevantes, como las leyes que regulan la financiación de operaciones internacionales, ¿sí? Famosas cartas de crédito. Las que regulan posibles ayudas e incentivos para el comercio exterior y que lancen los gobiernos para impulsar el comercio internacional en algunos sectores económicos, ¿sí? Etcétera. Bueno, aquí vamos a hablar entonces de la balanza de pagos. Miren la cuenta corriente. ¿Qué compone la cuenta corriente? Están las mercancías, que las mercancías corresponden a ¿qué? A transacciones con bienes valoradas FOB, ya vimos FOB, que significa Free on Board, ¿sí? O en la frontera o en el límite del país exportador. Realmente es antes de subirlo al barco, ¿sí? Ahí en el puerto. Segundo, servicios, ¿sí? Prestados, ¿sí? Servicios prestados o recibidos, ¿cierto? Por un residente a un no residente. Dentro de estos servicios encontramos turismo y viajes, ¿sí? ¿Eso qué incluye? Valor de los bienes y servicios adquiridos por no residentes en viajes de turismo, negocios, estudios, etcétera, y por residentes fuera. Otros servicios como transporte, seguros, servicios financieros, servicios informáticos, servicios a empresas, royalties y rentas de la propiedad inmaterial. Esos serían otros servicios. Ahora, entre la cuenta corriente también encontramos rentas, ¿sí? Que pueden ser recibidas, corresponde a ingresos, o pagadas, que corresponde a pagos, ¿sí? A salidas de dinero. Rentas de trabajo, pues, corresponde al trabajo que realizan los trabajadores fronterizos, ¿sí? O temporeros. Y también a rentas de inversión, ¿sí? Que es como, eso es el producto de ¿qué? De la distribución de dividendos, del reparto o del pago de intereses, ¿sí? Incluso los beneficios no distribuidos, ¿sí? Esos que no se distribuyeron a los clientes, a los inversionistas, a los dueños de las acciones, entonces pues van a posiblemente luego hacer algún tipo de inversión con esos recursos, ¿cierto? Eso normalmente lo hacen las empresas. Si tienen un mayor beneficio reinvirtiéndoselos ellos mismos, ¿sí? Para aumentar su capacidad instalada, aumentar sus ventas, aumentar su rentabilidad futura, etcétera, etcétera. O si hay una oportunidad en el mercado y la puede suplir la empresa, pues muy seguramente estará interesado en eso, ¿cierto? Si ese beneficio, si ese rendimiento
obtenido, planeado o digamos pronosticado es mayor a que simplemente distribuirlo entre los inversionistas, pues posiblemente se decía no distribuir utilidades o dividendos, sino más bien reinvertirlos en la misma empresa, ¿sí? Eso es una táctica muy común, sobre todo cuando la economía está pues creciendo, ¿sí? Está en expansión y la empresa pues también tiene la opción de ir creciendo, ¿sí? Es una empresa que todavía está en proceso de crecimiento. Bueno, transferencias corrientes pueden ser transferencias recibidas, ¿sí? O sea, serían ingresos, o concedidas, que serían pagos. Es la contrapartida contable de una operación sin contrapartida directa e inmediata. Transferencias corrientes. La parte principal puede ser real o financiera. Podemos allí encontrar una donación de alimentos o una donación en efectivo. Privadas. ¿Cuáles serían transferencias corrientes privadas? Gastos por concepto de transferencias directas a personas, tales como becas de estudio en el país y en el exterior, ayudas para funerales, premios, donaciones, etc. Y las transferencias a instituciones del sector privado, con el fin específico de financiar programas de funcionamiento de dichas instituciones, tales como instituciones de enseñanza, instituciones de salud y asistencia social, instituciones científicas y tecnológicas, instituciones de asistencia judicial, asistencia médica, de alimentación, instituciones de enseñanza, instituciones de salud y asistencia social, instituciones científicas y tecnológicas, instituciones de asistencia judicial, ¿sí? Y, bueno, eso ya lo había dicho, perdón. Y dentro de las, bueno, pero eso es algo más como desde el punto de vista europeo, desde el punto de transferencias corrientes de tipo pública, sería del FEOGA como garantía. Este es un organismo que hay en España, ¿sí? Y el Fondo Social Europeo es un fondo que hay también allá en Europa, solamente para los miembros de la Unión Europea, ¿sí? Y pagos por IVA a UE significa la Unión Europea. Bueno, vemos entonces allí que en la cuenta corriente están registrados ingresos y pagos. Para el caso del rubro de mercancías, pues sería el saldo, la diferencia entre ingresos y pagos, ¿sí? O ingresos y egresos, que lo vamos a denominar C mayúscula. De servicios sería F mayúscula. Rentas sería I mayúscula. ¿Sí? ¿Y por qué I en lugar de R? Por I, que en inglés significa income, ¿sí? Rentas o income. 4. Transferencias corrientes. Pues la diferencia, entradas menos salidas, pues sería L mayúscula. Y la balanza por cuenta corriente sería, o se calcularía simplemente como la sumatoria de C, que es el saldo de mercancías, más F, que es el saldo de servicios, más I, que es el saldo de rentas, más L, que es el saldo de transferencias corrientes. Ojo, si M es mayor a 0, es el saldo, ¿no? M mayúscula representa en este caso ese saldo, ¿sí? De la balanza cuenta corriente. Si ese saldo es mayor a 0, o sea, es positivo, significa que hay un superávit por cuenta corriente. Eso es lo que estamos buscando en este momento. Pero si ese saldo de balance cuenta corriente es negativo, es decir, es menor a 0, pues habrá que un déficit por cuenta corriente, ¿sí? Un déficit por cuenta corriente. Bueno. Aquí esto es como un resumen de lo que hay en la cuenta corriente capital contra la cuenta financiera. Pero ahorita vamos a ver con más detenimiento. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo esta cuenta de capital, por favor? Cuenta de capital. Transferencias de capital sin contrapartida. Incluyen las transferencias en especie que entrañan el traspaso de propiedad de un activo fijo o la condonación de un pasivo. Y las de efectivo cuando estén vinculadas o condicionadas a la adquisición o enajenación de un activo fijo. Las más importantes son las de las AAPP con la Unión Europea, fondos del FEDER, fondos de cohesión, para mejoras estructurales del FEOGA
Orientación, que es el FEOGA y el FEDER. Bueno, adquisición, enajenación de activos no financieros no productivos. Primero, incluye la compraventa de activos tangibles, tierras y recursos del suelo, activos intangibles o inmateriales, como patentes, derechos de autor, marcas, contratos transferibles. Tocaría que consultar qué es FEDER y SAAPP. Ah, sí, eso debe ser un organismo de la Unión Europea. Ahorita lo buscamos. ¿Listos? Sí, señor. Bueno, ahí observamos entonces en la cuenta capital, el rubro de transferencias de capital, pues se calcula el saldo como ingresos menos pagos, lo denominamos P mayúscula. El rubro de activos inmateriales no producidos sería el saldo, la diferencia entre entradas y salidas, lo representamos con S mayúscula. Y la balanza por cuenta capital, pues sería la sumatoria de estos dos anteriores rubros, ¿sí? El P, que es transferencias de capital, más el S, que es el de activos inmateriales no producidos. Si el balance por cuenta capital es positivo, o sea, mayor a cero, pues habrá un superávit por cuenta capital. Y si llega a ser negativo, sea inferior a cero, pues habrá un déficit por cuenta capital. Bueno, ahí tenemos prácticamente lo mismo. Ahorita vamos a ir con la cuenta financiera. Bueno, entonces la cuenta financiera se divide en dos subcuentas: total operaciones, excepto las del Banco de la República y el Banco de la República, y las del Banco de la República. Anotación: una columna de variaciones netas de pasivos y una de variaciones netas de activos. BNP, ¿sí? El BNP, si tiene signo positivo, significa un aumento de los pasivos, ¿sí? O sea, una entrada de capital. Y si el signo es negativo, significará una disminución de los pasivos, es decir, una salida de capital. BNA, si tiene un signo positivo, significa un aumento de los activos, o sea, una salida de capital. Y si el signo es negativo en el BNA, entonces significará una disminución de los activos, que representa una entrada de capital. En la cuenta financiera, esa variación neta de pasivos es lo que significa BNP, ¿sí? Este BNP es variación neta de pasivos, ¿sí? Y BNA es variación neta de activos, ¿sí? El saldo será simplemente la diferencia entre esta variación neta de pasivos y la variación neta de activos. ¿Ok? Bueno. Cuenta financiera total, excepto Banco de la República. Inversiones directas. El objetivo del inversor es obtener una rentabilidad permanente con un grado significativo de influencia en sus órganos de dirección, o sea, en control de las empresas. ¿Y qué es lo que compone esas inversiones directas? Entonces, acciones, suscripción y compraventa de acciones y derechos de suscripción por inversores directos, ¿sí? Por ejemplo, un 10%. Otras formas de participación: adquisición y venta de títulos representativos de capital, no acciones, dotaciones a sucursales, aportaciones de capital a sociedades en proceso de constitución, etc. También encontramos dentro de las inversiones directas la financiación entre empresas relacionadas. Esto recoge todas las operaciones de préstamo entre empresas matrices y filiales, ¿sí? Que no sean entidades de crédito. Y en inversiones en inmuebles, pues sería la adquisición de títulos de propiedad u otros derechos reales sobre bienes inmuebles. Aquí mismo también se encuentran las inversiones de cartera. Entonces son transacciones en valores negociables. Encontramos acciones y participaciones en fondos de inversión, excluyendo las de acciones por inversores directos. Bonos y obligaciones, entonces son valores representativos de empréstitos en moneda nacional o extranjera, negociables en cualquier mercado, nacional o extranjero, oficial o no, excluida la adquisición y cesión temporal, o sea, otra inversión, que tengan un vencimiento original superior al año, ¿sí? O sea, un largo plazo, LP de largo plazo.
Instrumentos del mercado monetario, valores como los bonos y obligaciones, pero con vencimiento original de 1 año o inferior. Mercado monetario, ¿cierto? Bueno, e instrumentos financieros derivados. Ahí encontramos opciones, futuros, warrants, entre otros. También en la cuenta financiera hay otra inversión como préstamos financieros a corto plazo y largo plazo y los préstamos comerciales a largo plazo. Incluyen las adquisiciones y cesiones temporales de títulos, operaciones con pacto de recompra, préstamos con la garantía del título cedido y las operaciones con títulos no negociables. Encontramos, además de préstamos, depósitos, incluidas las tenencias de billetes extranjeros que no sean reservas. Y en derivados financieros, pues recoge las operaciones con cualquier instrumento financiero que pueda valorarse porque existe un precio en el mercado para el producto subyacente. Ahí encontramos operaciones de compraventa de divisas a plazo, acuerdos de tipos de interés futuro, contratos swap sobre índices, cotizaciones medios o promedios o cualquier otro activo financiero. Y ahí tenemos un ejemplo, pues, un resumen, ¿sí?, de la estructura de la balanza de pagos. Tenemos ahí la cuenta corriente a mano izquierda, debajo la cuenta de capital y a mano derecha la cuenta financiera. Bueno, equilibrio contable y equilibrio económico. Equilibrio contable, por definición la balanza de pagos siempre está equilibrada, o sea, su saldo, balance de pagos es igual a 0, ¿sí? Por el método de la partida doble, pues, que se acuerdan la partida doble, ¿no? Se afecta, tiene que afectarse una actividad mínimo 2 cuentas para que esté equilibrado, ¿no? Para mantenerse equilibrado. Definimos el saldo como ingresos menos pagos para las operaciones no financieras y como valoración de pasivos. Espera un momento, era variación neta de pasivos menos variación neta de activos para las financieras. O sea que el saldo en BP, balance de pagos, va a ser igual a el saldo en cuenta corriente más el saldo en cuenta capital más el saldo en cuenta financiera más E y O, que son egresos. E y O son errores y O son... Bueno, porque eso siempre hay errores que, bueno, no siempre, pero casi siempre se pueden registrar allí errores, porque no se sabía, por ejemplo, si la operación era realmente de qué naturaleza y se registró en un lado y luego se corrigió. Entonces también se pueden luego agregar estos errores o estas correcciones de los errores más bien, ¿sí? Y bueno, la idea es conseguir que este saldo balance de pago sea positivo o que sea mayor a 0, ¿no? O bueno, en último caso, que sea igual a 0, pero que no vaya a ser negativo. Equilibrio y desequilibrio económico de la balanza de pagos. Las subbalanzas. Para hablar de déficit, o sea que el saldo sea inferior a 0, sea negativo, o superávit, que el saldo sea positivo o mayor que 0, debemos trazar líneas divisorias entre las operaciones que consideramos en la subbalanza y el resto de operaciones, que serán las partidas financiadoras o compensadoras de las primeras. ¿Quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Saldo de balance por cuenta corriente de capital. Saldo de balanza por cuenta corriente y de capital. Recoge todas las operaciones no financieras con el exterior. Mercancías, servicios, rentas y transferencias, correspondientes a las cuentas corrientes y de capital. Saldo cuenta corriente más saldo cuenta capital es igual a saldo cuenta sobre financiera, a cuenta financiera, más o menos, no sé, pero ahí que será, llevo. Es el saldo más utilizado adecuadamente para analizar el comportamiento del sector del exterior. Mide el préstamo neto superávit o endeudamiento neto déficit del país con el resto del mundo durante un periodo.
En esta subbalanza se han tenido en cuenta todas las operaciones exteriores que afectan a la posición crediticia del país, a la capacidad para financiar el gasto tanto corriente como de capital. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Quién leyó, Diego? Sí, señor. Profe, le iba a hacer una pregunta. ¿Estas diapositivas quedan o esta grabación queda? Sí, yo les voy a compartir las diapositivas, claro que sí. Gracias. Bueno, mucho gusto. Bueno, entonces seguimos. Bueno, excelente. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Teorías del comercio. Teorías del comercio internacional. Teoría mercantilista. El movimiento mercantilista, originado en Europa a mediados del siglo XVI y XVII, se basaba en que el comercio internacional debería estar basado únicamente en exportaciones de una nación a otra, de tal manera que las potencias comerciales se enriquecieran a partir de balanzas comerciales positivas con los demás países. La acumulación de oro y plata era la más importante fuente de riqueza a los países, lo cual le otorgaba poder económico y político a los más ricos frente a los menos fluentes. La participación directa del Estado en el ámbito del comercio internacional implicaba la abundancia de gravámenes a las importaciones. Con esto también se limitaba en la mayor medida posible el movimiento de capital entre países y dificultaba en gran manera la movilidad de la mano de obra. Así, la producción de bienes debía limitarse solamente a los parámetros de la política de desarrollo económico que el Estado estipulara. De esta manera, el proteccionismo comercial por parte de los gobiernos se basaba en barreras fiscales o arancelarias para incrementar el precio del bien extranjero en el país local, con el fin ulterior de reducir la demanda interna de bienes extranjeros. Teoría de la ventaja absoluta. El economista escocés Adam Smith, 1723-1790, realizó su aporte al comercio internacional desde el planteamiento de la ventaja absoluta de los países, donde expuso que, bajo el libre comercio, un país podría especializarse en los bienes en los cuales fuera más eficiente produciéndolos. Es decir, que el país el cual necesite menos requerimientos para producir un bien será el que producirá y exportará ese bien. En ese mismo sentido, el país debería importar aquellos bienes en los que sea poco eficiente produciendo. Así bien, el comercio estaría soportado por la División Internacional del Trabajo, especialización, lo cual permitiría una mayor eficiencia y producción mundial. Sin embargo, quedaba la pregunta, ¿qué sucedería si un país fuese ineficiente en la producción de cualquier bien? ¿Qué sucedería? Yo creo, tutor, que si un país fuese ineficiente, eh, obviamente va a depender totalmente de lo que produzcan los demás países. Y como usted lo mencionaba, bueno, en este momento Colombia se encuentra en una situación, bueno, y hace mucho tiempo creo que estamos en esa misma situación, de que estamos importando más de lo que exportamos. Y eso genera déficit en la economía del país. Profe, una pregunta.
Aló. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ay, qué pena, es que me había desconectado. Profe, una Bueno, pregunta. sí, señor. ¿Cada cuánto hacen los cortes de balanza comercial? Y si hicieron una última, ¿cómo está Colombia frente a esto? ¿Qué llama usted corte? ¿Corte de qué? De la información, si lo hacen en un periodo específico o si lo hacen con 2023, diciembre, o si Esa lo hacen por... información esa información se tiene a diario, lo están registrando, ¿sí? Allá la entidad encargada de, ¿cómo se llama este organismo? El que queda allá por el centro. El de... Es que como eso lo han venido cambiando tanto. Bueno, hay un organismo público que tiene el registro diario de todas las pues, cifras, ¿no? De exportaciones e importaciones, pero claro, nosotros lo vemos es que en los periódicos, en las noticias, cuando, no sé, hay ya déficits muy elevados o cuando llevamos mucho tiempo, como por ejemplo lo veíamos ahorita allí en la página web de la OTC, de la Organización Mundial del Comercio, que en el 2022 la cantidad de importaciones fue mucho mayor a la de exportaciones, ¿sí? Digamos que no hay como un balance general que se haga en determinados periodos de tiempo, no lo hay, pero sí hay un registro diario de toda esa información en este organismo que no me acuerdo cómo es que se llama. Pero yo le voy a informar, ¿sí? Yo le digo. Últimamente, eso sí, pues yo lo he escuchado. Últimamente ese déficit que teníamos en balanza comercial, se ha venido disminuyendo gracias a que estábamos importando menos de lo que, bueno, estamos exportando menos, pero también estamos importando menos que, por ejemplo, en periodos anteriores, y pues eso ha evitado que ese déficit se aumente. Entonces se ha ido disminuyendo un poco y ese déficit que tenemos con los demás países. Porque antes era gaste y gaste y gaste y consuma y consuma y consuma. Y resulta que eso no puede continuar en una economía porque entonces, digamos, nosotros no tenemos esa moneda fuerte como por ejemplo Estados Unidos que tiene el dólar y que es capaz de, aunque tiene o la deuda más grande con todo el resto de países, pues es capaz de pagarlo. ¿Por qué? Porque pues sus ciudadanos y su moneda generan recursos suficientes para afrontar todas esas deudas que tiene con los demás países del mundo, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo por favor esta otra diapositiva? Son otras teorías. Teoría de ventaja comparativa. Como una discusión planteada con la teoría de la ventaja absoluta, el economista inglés David Ricardo plantea que si un país es ineficiente en la producción de cualquier bien, este aún podría especializarse en la producción de un bien para exportar y comerciar con otro país que se especializará en la producción de otro bien con el fin de generar comercio mutuamente beneficioso. Este mecanismo de comercio funcionará siempre y cuando el país menos eficiente se concentrará en producir y exportar solamente el bien cuyo costo relativo de requerimiento del mismo en términos de otro fuese el más bajo, y debería importar el bien cuyo costo relativo de requerimientos en términos del otro fuesen relativamente más eficientes y se beneficiaran del comercio gracias a que podrían consumir un mayor número de bienes, teniendo en cuenta que el factor trabajo no sufrirá alteraciones. Modelo de Hesker-Only. Para abordar un modelo de HO es importante, H-O es importante tener en cuenta los siguientes supuestos. Dentro del mercado de los factores tierra, T y trabajo L existe competencia perfecta. La intensidad factorial de los bienes no cambia de un país a otro. La cantidad de factores de producción es fija por cada país. Las dotaciones factoriales
entre sectores son distintas y los factores tienen movilidad entre sectores, más no entre países. Dados los anteriores supuestos, el teorema de H-O propone que un país va a exportar el bien que utilice de manera intensiva el factor en el que se encuentre relativamente mejor dotado e importará el bien que utilice de manera intensiva el factor relativamente escaso. Teniendo en cuenta el modelo de H-O, se ha desarrollado otras tesis alternativas que son el teorema de igualación de precios de los factores, en el cual bajo el libre comercio el precio de los productos y el precio de los factores tienden a converger a uno global con comercio. El teorema de Stolper-Samuelson, bajo el cual un aumento del precio relativo de uno de los bienes aumenta la retribución real del factor que se utiliza de manera incentiva para producir ese bien, disminuyendo la retribución real del otro factor. El teorema de Rybczynski postula así que si los precios de los bienes se mantienen constantes ante un aumento en la dotación de un factor, la producción del bien que utiliza de manera relativa e intensivamente ese factor aumenta más que proporcionalmente, lo que causaría una disminución pronunciada en la producción del bien. Ok. Bueno, este es el último teorema de Rybczynski. Ese es poco nombrado. Sin embargo, ahí se los menciono, ¿sí? Más que todo son los dos de arriba, el de teoría de la ventaja comparativa y el modelo de Heckscher-Ohlin, ¿sí? Como los más, y sobre todo este último, el de Heckscher-Ohlin, es como más estructurado, yo lo veo como más coherente que los anteriores. ¿Qué opinan ustedes? El compañero Diego como que se desconectó. Ah, se desconectó. Bueno, ¿y qué Sí, opina sí. Luis? Pues la verdad, tutor, no había escuchado acerca de esta teoría, la verdad. No. No había escuchado. En economía, porque acuérdense que este curso de Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales, pues en la parte de comercio tiene bases de la teoría económica. Y en economía, bueno, en la parte de comercio, eh, se maneja este tipo de teorías o de modelos. Y miren que en contenidos y referentes bibliográficos, ¿sí? Así como yo les mostré ahorita, hay uno de esos documentos, no me acuerdo ahorita cuál nombre es, que explica muy bien este modelo de Heckers-Ohlin, que como dice allí, parte del supuesto que dentro del mercado, los factores de tierra y trabajo, ¿sí? Existe competencia perfecta, que la intensidad factorial de los bienes no cambia de un país a otro, que la cantidad de factores de producción es fija para cada país, las dotaciones factoriales entre sectores son distintas y los factores tienen movilidad entre sectores más no entre países, ¿sí? Dados los anteriores supuestos, el teorema de Heckscher-Ohlin propone que un país va a exportar el bien que utilice de manera intensiva el factor del que se encuentre relativamente mejor dotado, si es el que más le sobre de eso. ¿Sí? Puede ser, si es por ejemplo China, pues es mano de obra, si es recursos, Estados Unidos, etc. E importará el bien que utilice de manera intensiva el factor relativamente escaso. Teniendo en cuenta ese modelo, se han desarrollado otras tesis alternativas, ¿sí? O sea, algo similar al de Heckscher-Ohlin, pues, pero con ciertos cambios. Está el teorema de igualación de precios de los factores, el teorema de Stolper-Samuelson y el de Rybczynski. ¿Ok? Bueno, Sí, pronto señor, ahorita, comprendo. ¿listo? Ahorita pronto se conectará el muchacho. Bueno, vamos a leer, voy a leer el modelo de competencia monopolística. Este modelo desarrollado por Krugman en 1979 trabaja bajo dos supuestos. Primero, deben existir economías de escalas internas en las empresas, en las firmas, de tal manera que al aumentar el gasto en los factores, la cantidad producida debe incrementarse en un porcentaje mayor. Lo anterior causa que los costos de medios de producir cada unidad disminuyan a medida que crece la producción. La anterior situación se denota
que los altos costos fijos de las firmas se distribuyen en la producción a medida que ésta se incrementa. Los consumidores prefieren elegir entre variedades de productos en vez de consumir solamente un bien. Teniendo en cuenta esos dos supuestos, cuando los países se abren al comercio, los consumidores van a percibir que tienen más variedades de productos para consumir a un precio más bajo, a razón de que los costos medios de producción han caído por el abastecimiento de una demanda más amplia por parte de empresas locales extranjeras. Suena muy bien, ¿no? Modelo de dumping recíproco. Dentro de este modelo de dumping, las empresas fijan un precio en el mercado internacional para los bienes que exportan, más alto que el precio de los mismos bienes en el mercado nacional. Es importante tener en cuenta que dentro de este modelo para el movimiento internacional de productos existen costos de transporte. Luego, suponiendo dos firmas oligopólicas o dos empresas oligopólicas, una en el país extranjero y otra en el país local, las cuales tienen las mismas estructuras de costos y sus consumidores tienen las mismas preferencias, pues estas firmas, estas empresas tendrán el incentivo de invadir el mercado contrario, reduciendo su producción en el país donde se encuentre, ¿sí? Aumentando el precio del bien, con el fin de producir más para el mercado extranjero y vender su producto a un precio más bajo, persiguiendo un ingreso marginal relevante más alto en el país extranjero. Esto genera comercio, puesto que los consumidores de cada país percibirán más productos importados a precios más bajos, aún así las firmas pierden, aunque las firmas pierdan beneficios. Esta medida de dumping recíproco es beneficiosa si los costos de transporte son bajos, dado que el productor perderá poco comparado al excedente del consumidor. Bueno, ¿y tú me ayudas, Luis, terminando esta otra Sí, teoría de señor. la globalización? Ok. Teoría de la globalización. La globalización fue utilizada por Teodoro Levitch para explicar las transformaciones económicas que sufrió el mundo desde la década del 60. Sostenía que la globalización es un proceso de interconexión e interdependencia de todos los países del mundo, por medio del cual se unifican sociedades, economías, culturas, acuerdos de política y a su vez produce mutaciones sociales, económicas y políticas que dan como resultado un mercado global. En últimas, la globalización es un concepto que describe los cambios por los que han pasado las naciones y la economía mundial que resultan en aumentos del comercio internacional y el intercambio de culturas. Teorías de la internacionalización. Perspectiva económica. Teoría de la organización industrial. Esta teoría, propuesta por Kindleberger 1969 y Himmer 1976, sugiere que las firmas que tienen como finalidad la ubicación de su infraestructura de producción en un país extranjero deben tener ventajas competitivas exclusivas generadas por medio de tecnología, la producción, la organización, la comercialización, etc. De esta manera podrían unirse la competitividad de las empresas locales en sus propios mercados, en los cuales la ventaja competitiva de la empresa extranjera entrante obligaría a las demás a asumir el costo de no poseer dicha ventaja. Teoría de la internacionalización. Surge a partir de estudios realizados por Buckle y Kansas en 1976. Su planteamiento central se basa en que las firmas multinacionales se consideran como un mecanismo alternativo a mercados que sirven para formalizar actividades de valor transfronterizas. Por esto, existen dos condiciones para que las empresas realicen inversiones directas en el extranjero: incentivos y ventajas para ubicar la actividad productiva en el exterior, donde se relaciona la comparación del costo de producir una unidad del bien en el mercado local y exportar el producto, con el costo de producir esa unidad del bien en el país extranjero, teniendo en cuenta costos de factores de producción, costos de transporte y aranceles, proteccionismos, economías de escala, etc.
Debe ser más eficiente el offshoring que el outsourcing o la franquicia para las empresas. Esos dos términos los desconozco. Outsourcing es que se contrata de afuera, ¿sí? Ok, El outsourcing, ¿sí? Eso sí, estaba de señor. moda, ¿no? Eso empezó desde los 90 y las empresas empezaron a contratar no directamente, sino a través de empresas dizque especializadas en prestar ese tipo de servicios para que si había un cambio en la demanda, pues no se vieran afectados, ¿sí? Porque obviamente si lo prestara el servicio directamente, pues una disminución o un aumento elevado en la demanda, pues haría que sus costos fijos aumentaran de un momento a otro, ¿sí? Y bueno, o el caso contrario, ¿no? Que disminuyeran rápidamente de un momento a otro y eso afectaría sus estados financieros. En cambio, si lo subcontrata, simplemente a medida que va aumentando y disminuyendo, pues contrata más o contrata menos con esa empresa de outsourcing. Ahora, el offshoring es que no solamente, o sea, sí se subcontrata, pero offshoring significa de fuera del país, ¿sí? Tiene que ser contratación desde afuera. Ese es el offshoring. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, Bueno, bueno. paradigma LED. No había terminado de leer esa parte. Perdón, sí. Paradigma ecléctico de Dunning. Esta teoría propuesta por Dunning 1983 da razón de que la decisión de las empresas de entrar a los mercados internacionales se toma de manera racional, teniendo en cuenta los análisis de costos y ventajas de producir en el extranjero. Dunning basa sus estudios tomando en cuenta el hecho de que las empresas consideran como las empresas consideran como importantes las ventajas específicas de la empresa, la propensión a internacionalizar mercados exteriores y qué tan atractivos esos mercados para la producción. Las 4 condiciones que se deben dar para que una empresa elija explotar ventajas competitivas en el exterior son 4 condiciones. Sí, siguiente. Ok, ya. Primera, son las 4, sí. Bueno, Sí. la firma debe tener ventaja propia frente a las firmas extranjeras en el país extranjero. Si la firma que tiene esa ventaja propia le es más rentable aprovechar la misma en vez de vender o alquilar a otra firma en otro país. Repito, si la firma que tiene esa ventaja propia le es más rentable aprovechar la misma en vez de vender o alquilar a otra firma en otro país, a otra firma en otro Oh, país. otra firma, sí. Sí. Debe ser rentable para la empresa realizar el offshoring dependiendo de qué tan atractivo sea en cuanto a su donación específica de factores no transferibles de carácter extrafronterizo. La decisión, Dotación, ¿no? sí Dotación. señor, sí señor. Ah, La decisión de inversión directa en el extranjero de una firma debe ser acorde a la establecida en su política de largo plazo. ok. Perspectiva de proceso. Modelo de Uppsala. El modelo de la escuela nórdica, modelo de Uppsala, busca predecir que a medida que las firmas adquieren experiencias en actividades realizadas dentro del mercado extranjero, estas van a decidir incrementar los recursos destinados al dicho país extranjero. De igual manera, al volverse más representativas las operaciones internacionales, las empresas también incrementarán sus actividades en el exterior. Los autores que han hecho intervención en el modelo describen 4 etapas generales de desarrollo, cuyo conjunto se denomina como cadena de establecimiento. Estas son, primera, actividades esporádicas o no regulares de exportación. Segunda, exportaciones a través de representantes independientes. Tercera, establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero.
Cuarta, establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. Estas 4 etapas se ven influenciadas por un concepto introducido en el modelo. Este concepto es el de la distancia psicológica, la cual indica que la entrada de las firmas a países extranjeros se produciría por la proximidad psicológica de ese mercado extranjero, entendiendo esta proximidad como las diferencias lingüísticas, culturales, políticas, educativas o desarrollo industrial que facilitan u obstaculizan los flujos de información entre la empresa y el mercado. Muy bien, excelente. Bueno, ahora veamos el modelo de innovación. Los autores de ese modelo afirman que la internacionalización es un proceso de innovación empresarial, el cual impulsará a las pequeñas y medianas empresas para dar el paso hacia el mercado desconocido internacional. Las decisiones de innovación e internacionalización son determinaciones creativas y deliberadas, tomadas bajo incertidumbre y llevadas a cabo dentro de unos límites impuestos por el mercado y la capacidad de producción de las firmas. Este modelo propone etapas de desarrollo de la actividad internacional de una compañía, que son las siguientes: mercado doméstico, o sea, atacan o ofrecen sus productos inicialmente en el mercado doméstico, luego preexportadora, ¿sí? Como alistándose a ser exportadores, como lo que se intentó aquí en Colombia con el cambio de la Constitución en 1990. Las empresas ya estaban empezando a prepararse para atender el mercado internacional, pero pues resultó más rápido de lo que ellos pensaban y por eso desde ese momento empezamos a no poder, sí, digamos, pues si lo hemos hecho en esa forma gradual, que lo hemos hecho como también hizo Corea, pues hubiéramos podido hacer unos cambios que eran necesarios y que tomaban más tiempo y que hubieran sido más fáciles de aplicar en esa época y no ahora. Uno de ellos habría sido, por ejemplo, las mejores vías, ¿sí? Vías de acceso a los puertos, utilización de trenes, una legislación más estricta y robusta sobre los términos de estos de los Incoterms y de las normativas para que las empresas pues puedan exportar con más facilidad y cumplir obviamente con esas normativas internacionales, ¿sí? Pero como lo hemos hecho todo lento y lento y lento y sin apoyo del gobierno, sino las empresas privadas, pues haciendo ahí sus pinitos poco a poco, pues eso se convirtió en algo muy, muy, muy difícil, ¿no? Incluso en estos momentos. Bueno, sí, está ProExport que ayuda, está este otro instituto que ayudan en parte, pero pues son muchas las demás empresas que podrían estar ofreciendo sus productos al extranjero y aumentando esta entrada de dólares a la economía, con lo cual pues eso ayudaría a que la tasa de cambio pues fuera un poco más baja, pero también pues aseguraría unos recursos, una mayor cantidad de recursos para mejorar la infraestructura vial, la infraestructura marítima. Obviamente permitiría de pronto una mayor inversión en aplicación de tecnología, ¿sí? En los diferentes procesos que tenemos, colocándole o dándole mayor valor agregado a los productos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, el tercero sería como la fase exportadora experimental, cuarto, exportadora activa y quinto, exportadora comprometida, ¿no? Y comprometida con toda la sociedad, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el caso del Grupo Nutresa, que ya entonces tiene que cumplir o está cumpliendo, porque se lo exige todos los países en los cuales ofrece sus productos, que cumplan con unas normativas medioambientales, de sostenibilidad, de desarrollo, de responsabilidad social empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, luego vemos el modelo de ciclo de vida del producto. Este modelo propuesto por el economista estadounidense Raymond Vernon en 1966 elimina
¿sí? La falta de realidad de la teoría de la ventaja comparativa e introduce aspectos como la innovación del producto, los efectos de las economías a escala y la incertidumbre inherente a los negocios internacionales. Dentro del modelo de Vernon, la unidad de estudio es la empresa, específicamente en la toma de decisión de dónde localizará su producción en el extranjero. De igual manera, el ciclo de vida del producto sirve para explicar que las firmas realizarán en el país de origen sus primeras operaciones que generan valor agregado a sus activos. Luego el producto comenzará a exportarse a otros países gracias a una combinación entre ventajas comparativas e innovación. Los países seleccionados para la exportación del producto serán aquellos cuyos patrones de demanda sean muy parecidos al país de origen. Para abarcar tanto la demanda local y extranjera, las empresas buscan necesariamente las economías de escala para la minimización de costos de producción. Las 4 etapas de actividad del ciclo de vida del producto son: primero, introducción, o sea, el producto es fabricado y comercializado en el país donde fue desarrollado. Segundo, crecimiento, se orientan las exportaciones hacia países industrializados. Tercero, madurez, la fabricación de productos se desvía hacia países con mano de obra más barata. El producto se ha estandarizado. Cuarto, declive, la fabricación abandona el país de origen, puesto que la demanda ahí es casi inexistente. Bueno, y por último, ¿me ayuda por favor leyendo conclusiones? Sí, señor. Conclusiones. Balanza de pagos examina la transacción de todas las exportaciones e importaciones de bienes y servicios durante un periodo determinado. Ayuda al gobierno a analizar el potencial de crecimiento de las exportaciones de una industria en particular y a formular políticas para apoyar dicho crecimiento. Le da al gobierno una perspectiva amplia sobre una gama diferente de aranceles de importación y exportación. Luego el gobierno toma medidas para aumentar y disminuir el impuesto para desalentar las importaciones y fomentar las exportaciones, respectivamente, y ser autosuficiente. Si la economía requiere apoyo en el modo de el gobierno planea de acuerdo con la balanza de pagos y desvía el flujo de efectivos y la tecnología al sector desfavorable de la economía y busca el crecimiento futuro. La balanza de pagos también indica al gobierno que detecte el estado de la economía y planifique la expansión, la política monetaria y fiscal, la expansión. La política monetaria y fiscal se establece sobre la base del estado de la balanza de pagos del país. Perfecto, muchas gracias, Luis. Bueno, entonces ya hemos finalizado. No sé si quiere que hagamos la guía de actividades. ¿Usted ya la empezó a ver, Luis? Sí, señor. Como usted lo mencionaba al principio, yo ya alcancé a hacer la parte individual. Bueno, me tocaría que hacer la corrección de los primeros puntos y ya estaría a punto de iniciar, no sé, con el primero, segundo, no sé, con los primeros puntos de la guía de la parte colaborativa. Colaborativa, ok, excelente. Muy bien. Tutor, qué pena, tutor. Compañero Diego, lo que pasa es que yo creé un grupo de WhatsApp, bueno, hasta el momento tan solo estoy yo, para que nosotros los integrantes pues, del grupo podamos compartir de manera más directa y nos pueda facilitar la comunicación para realizar las actividades grupales. A ver si de pronto usted me comparte su número, por favor, de WhatsApp. Ah, sí, señor. ¿Te lo doy de una vez o te lo escribo? Claro que sí. ¿Te lo escribo? Escríbalo. Sí, señor, qué pena, había... Sí, hay una como una desconexión, ¿no? Temporal. 312-358-2815. Bueno, entonces miren, en la guía, ¿sí? La guía de actividades, el paso número 2, debajo de la actividad individual está la actividad colaborativa. Miren que esta tarea 2, o este punto número 2, tiene 4 preguntas.
una sobre libre comercio, una sobre inversiones internacionales, una sobre efectos del tipo de cambio sobre el comercio y una sobre impacto de las políticas gubernamentales en el comercio, ¿sí? Entonces yo lo que les recomiendo es lean bien esos enunciados que hay y las respuestas no son buenas ni malas, depende de cómo ustedes me las argumentan o me las justifican, ¿ok? El punto tarea número 3 dice en grupo deben desarrollar y responder 5 de los siguientes 10 puntos. Entonces lean primero esos 10 puntos y escogen los 5 que ustedes consideren que se les facilita desarrollar. Todos tienen el mismo valor, así que ustedes escogen. Y lo mismo con ¿En la la tarea actividad número individual? 4. No, esta es la colaborativa. Ya la individual, pues cada uno lo desarrolla en forma individual, ¿no? Bueno, y la tarea 4, entonces dice, en grupo deberán desarrollar y responder también 5 de los siguientes 10 puntos. ¿Sobre qué temas? Sobre mercado global de capitales, flujo de capital y países en desarrollo. ¿Sí? Entonces lean primero todos los 10 y escojan 5 y pues los desarrollan. Entre mejor sean esos argumentos que ustedes utilizan, obviamente tienen que ser lógicos, coherentes, ¿sí? Y claros, pues estará bien justificado y tendrá bien su punto y su calificación pues será muy buena, ¿ok? Ya yo los trabajos que he visto los anteriores, muchachos, son muy lógicos y muy coherentes con las respuestas. Incluso no hay que investigar mucho, esto es más como de lógica, después de ustedes haber hecho una buena repasado, leída al material y bueno, en este caso las diapositivas sobre estos temas, ustedes pueden responderlo porque no son preguntas demasiado difíciles, son más bien bastante lógicas y coherentes, ¿ok? Claro, si ustedes no utilizan la terminología apropiada y si de pronto encuentran algún libro donde le hayan desarrollado y tenga de pronto una claridad mayor sobre cómo explicarlo, bueno, obviamente mucho mejor. Si lo hacen allí, de esa forma, de todos modos, por favor, me tienen que citar el autor, ¿no? El autor de donde tomaron esa explicación o esa redacción, ¿ok? Pues para darle los créditos, ¿no? Solamente que ustedes lo adaptaron a posiblemente la pregunta que ahí yo o al punto que se estaba planteando. Y recuerden, obviamente, aplicar la norma APA, séptima edición, dice allí, al elaborar referencias bibliográficas y al citar a los autores dentro del desarrollo de esta actividad, tanto individual como colaborativa, ¿no? Obviamente la individual me la publican dentro del foro de discusión y la colaborativa sí la suben al entorno de evaluación. Le van a nombrar así tal cual como aparece este ejemplo. Paso 2, evaluación de política comercial, comercio y economía internacional, entrega de la actividad. Y le pueden poner al final de pronto grupo, bueno, el que sea. Ah, no, ustedes son solo grupo 1 porque solo se alcanzó a formar un grupo. ¿Ok? Y pues no sería más. Bueno, espero que esto les haya servido de guía. Recuerden ir dejando sus avances dentro del foro de discusión de la actividad paso número 2. Les deseo una feliz noche y nos estamos viendo. ¿Saben qué? Nos estamos viendo el sábado. ¿Por qué? ¿Por qué tan próximo uno al otro? Porque la fecha de realización de la web conferencia yo la quería para la otra semana, pero tenemos un área, un docente especializado que establece las fechas y pues nos las colocó para el sábado a las 10 de la mañana. Así que bueno, nos estamos viendo entonces en unos días, ¿ok? ¿Ustedes pueden asistir? Tutor, Sí. a mí me está coincidiendo con otra webconferencia, Ah, sí. con otros CIPAS. Sí, es que esta es la cosa, ¿es CIPAS o web conferencia? Porque de la web conferencia, pues yo no lo pude seleccionar antes porque apenas me informaron hace una semana, ¿sí? Pero de pronto el CIPAS de ese otro curso que usted dice, pues ellos sí lo tenían que haber planeado desde antes, no sé. O sea que usted no puede asistir el sábado. Yo voy a mirar, voy a mirar primero, tutor, cómo estoy con el otro curso
y ahí tomo la decisión. Yo le comunico a qué conferencia me voy a conectar. Ok, porque si usted no puede, no sé, el compañero, ¿cómo se llama usted? ¿Rubén? Diego. Diego, perdón. ¿Diego puede asistir el sábado? Sí, yo podría. Ah, bueno. Ah, ok. Sí, porque si ninguno puede el sábado, pues me toca cambiar la fecha, pero bueno, si Diego puede, de pronto si Luis también se conecta un poquito, pues ahí podríamos hacer la web conferencia, ¿ok? Sí. Profe, Listo. de los libros que hay, ¿cuál nos recomienda? Todos son buenos. Si uno la mirada todos por encimita y ahí va viendo que estos temas, y es que incluso yo le coloco ahí en qué capítulos de cada uno de esos libros es donde está mejor explicado un tema que el otro. ¿Ok? Qué pena, tutor. Compañero Diego, ¿me repite su número, porfa? 312-358-2815. Sí, señor. Ese es. Sí, lo que pasa es que me dice que no me permite agregarlo al grupo. Me sale como invitar, que no es, como que no estuviera activo el WhatsApp. Ah, de pronto me invita y ahí me manda un mensaje. Tal vez me toca darle clic a la Ah, ok, sí, invitación. señor. Sí, por seguridad a veces sucede eso. Le mando un mensajito Listo, sí, diciendo señor. bueno, que si me autoriza recibirlo y tan pronto le da a aceptar, pues ahí sí lo dejo. Listo, perfecto. Listo, tutor, muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto, que pasen una feliz noche, que descansen, nos vemos el sábado. Bueno, Dios lo bendiga. Compañero Diego, bendiciones, que Hasta descanse. luego. Ahí Lo por el mismo, grupo Bendiciones, gracias. hablamos. Bueno, que hasta luego. descansen, Vale, chao, bro. que descansen. Chao, chao.